Saludos cordiales. Damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, este sacerdote compatriota nuestro que ha caminado por los caminos de la santidad en medio de su feligresía. Iniciamos este programa elevando una oración a nuestro Creador, pidiendo por la pronta beatificación del siervo de Dios, el Padre Julio César. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, damos gracias a Dios por darnos esta nueva oportunidad para presentar la vida de un servidor suyo, la vida del presbítero Julio César, hoy reconocido como siervo de Dios y en proceso para que la Iglesia Católica le reconozca como santo. Y en estos días estuvimos compartiendo con algunas personas allegadas al siervo de Dios, al presbítero Julio César, y pudimos enterarnos de que todavía tenemos una cantidad muy importante de familiares directos del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Familiares que suelen llegar inclusive en Ibicuí, por el Día del Niño, suelen compartir con los niños en la memoria, en nombre del siervo de Dios, el Padre Julio César, repitiendo esa generosidad del siervo de Dios. Y estos miembros de la familia del Padre Julio, generalmente en el Día del Niño, suelen organizar una gran fiesta ahí en el patio del templo de la iglesia San José Esposo de la ciudad de Ibicuí, y también otros familiares que se movilizan. Y hay algo muy notable en estos últimos tiempos. Estamos viendo cómo el nombre, la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César, está siendo difundido por muchísima gente, personas que van conociendo su caminar, su vida santa en estas iglesias de Ibicuí, de Quiquio, de Mbuyapeú, y bueno, eso le anima a la gente para pedir la intercesión del siervo de Dios, tener la intención también de conocer más su vida y principalmente confiar en esta intercesión santa del siervo de Dios, especialmente por los enfermos. Nosotros tenemos la hermosa idea de poder reunirles en un programa no sé si podemos reunir a todos, pero a la mayor cantidad de familiares, de parientes del siervo de Dios, para que ellos también puedan compartir sus experiencias, sus vivencias, sus sentimientos y también esa esperanza de que prontamente el familiar de ellos pueda estar en los altares de la Iglesia Católica, y nosotros también como paraguayos y paraguayas sentir esa satisfacción de tener otro santo paraguayo en los altares.
Bueno, vamos a dar fin a este primer bloque y en el segundo bloque vamos a seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, no recordando antes de terminar este primer bloque que estamos organizando una visita a la ciudad de Caazapá, que es la ciudad natal, una visita de organización para hacer un programa con los familiares, con los vecinos y también con el cura párroco, inclusive con las autoridades de Caazapá, para que ellos también nos puedan transmitir la experiencia acerca de lo que fue el siervo de Dios, el padre Julio César, para ellos en la ciudad de Caazapá. En instantes volvemos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Bueno, estamos de vuelta para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el sacerdote paraguayo, Julio César Duarte Ortellado, hoy en un proceso de santidad. Bueno, una de las características del padre Julio era la de comunicarse constantemente con sus familiares. Tal es así que él dejó muchas cartas
de contenidos muy importantes, muy coloquiales por una parte, cartas de contenido de mucha amabilidad y también de mucha espiritualidad que siempre le dirigía a sus familiares. Ahora vamos a leer una carta que él le había escrito, ya estando en el seminario, que le había escrito a su hermana Blanca, a quien él le llamaba Blanquita. Creo que la hermana Blanquita era la última de la familia, la última de entre los hermanos y hermanas del siervo de Dios, el padre Julio. Y no hace mucho tiempo tuve la alegría de poder entrevistar a la doctora Tilda, que es hija de la hermana del padre Julio, es hija de Blanquita. Ella vive acá en Asunción, en el barrio Santísima Trinidad. Y bueno, personas como ella, parientes muy directos del padre Julio, siguen entre nosotros difundiendo también el carisma del siervo de Dios. Y esta carta dirigida a su hermana Blanquita del seminario dice así: querida hermanita, en el año 1926 le escribió esta carta. Dios te bendiga y te dé sus gracias celestiales, y la Inmaculada Virgen te guarde siempre bajo su manto azul. El lunes hemos salido del Santo Retiro. Hemos meditado en los grandes problemas del hombre y de Dios. Hemos estudiado la hermosura de la virtud, los títulos por los cuales estamos obligados a amarla y practicarla. Hemos pensado muy especialmente en nosotros mismos, en nuestra sublime vocación. En fin, hemos vivido en íntima unión con nuestro Dios en medio de una inmensa soledad. Todo esto hemos coronado con la comunión general. Dios mío, cuánto me recordé de vosotros, de vuestros hermanitos, de nuestros padrecitos, al acercarme al santo altar. Cuántas plegarias y cuántas lágrimas vertieron mis ojos por ellos. Solo la oración y las lágrimas consuelan el corazón del hombre en esta vida. Lloramos de alegría, lloramos de tristeza. Solo Dios es grande. Solo Dios es bueno. Solo Dios merece ser amado. Señor, ten misericordia de nosotros, porque vos solo sois la vida. Qué linda carta, qué linda carta. Y sigue escribiendo a su hermanita Blanquita, a quien él le llamaba cariñosamente. Bien, mi hermanita querida, hoy empezamos de nuevo las clases en el nombre de Dios. Es arduo y largo el camino, pero con la ayuda del Señor todo se hace fácil y presto. Rogad por nosotros. Abrazo a papá, mamá, Maina, Mercedes, José, Rey, Oliva, Mímina, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la carta que le había escrito el siervo de Dios a su hermana Blanca, estando en el seminario y después de haber salido de un retiro. En esta carta se puede ver y sentir la profunda fe del siervo de Dios, ya siendo seminarista, el reconocimiento de la única grandeza que es Dios, y el consuelo también que uno recibe estando en la presencia del Señor. Y así fue creciendo el seminarista
Julio César Duarte Ortellado, en esa confianza en el Señor, en nuestro Creador, y profundizando su fe para posteriormente llegar al sacerdocio y llevar esa vida plena de santidad que hoy nosotros estamos admirando y estamos difundiendo. Bueno, llegamos al final de este segundo bloque. En breve retornaremos para seguir hablando acerca del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe
logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Bien, estamos de vuelta en nuestro último bloque, Camino de Santidad, y vamos a seguir leyendo algunas de las cartas que el siervo de Dios, el seminarista Julio César, le había escrito a sus familiares. Y esta es una carta muy importante, muy interesante, cuando él ya estaba camino a Roma, estando ya en alta mar. Le escribe una carta a su papá, una carta muy emotiva, y esta carta dice así. Eso fue en el año 1926, emprendiendo el camino a Roma. Mi papá querido, a muchos días que siento ansias infinitas de escribirte, ya que esto será mi único consuelo por muchos años. Pero desde luego que hemos perdido de vista las montañosas costas del Brasil. Estamos navegando sobre la inmensidad de las aguas, sin que estos ojos, acostumbrados a contemplar la exuberante vegetación de la tierra que me vio nacer, puedan ver ni un palmo de tierra, ni una planta, ni un arbusto, cielo y agua. Estas aguas parecen que no tuvieran límites ni playas. Más andamos, más se acrecientan, más buscamos en el horizonte un poco de tierra, más ondas que se levantan a los cielos descubrimos. Diríase que estamos condenados a navegar sin arribar jamás a un puerto alguno, y que nuestra suerte en adelante sería la suerte de los peces. Muy lindo la carta. Le estaba describiendo en esta carta a su papá su viaje en alta mar. Y bueno, acostumbrado él a, como decía en su carta, a la vegetación exuberante de nuestra tierra paraguaya, pero ahí solamente él podía divisar el mar y el cielo. Y así fue su viaje, muy emotivo, también la añoranza por el Paraguay, y sabiendo que pasaría muchos años sin que pudiera ver la tierra paraguaya. Pero él siempre tenía esa fe y la esperanza en nuestro Creador, y tenía un objetivo muy claro, cuál era la de llegar al sacerdocio, y a través del sacerdocio llegar a llevar una vida santa. Bueno, y ya una vez llegado a Roma, le escribe otra carta a su papá. Pero es interesante porque en esta carta le escribió algo muy llamativo, y le dijo en esta carta a su papá: deseo que esta carta sea guardada, conservada, pues algún día me será útil. Bueno, y esa premonición que tenía el siervo de Dios, de que estas cartas que él escribía en aquel entonces le sería útil, hoy se está cumpliendo. Porque estas cartas están sirviendo y le están ayudando, y
son testimonios para este proceso de santidad que se está llevando adelante en estos momentos. Y al llegar a Roma, le escribió otra carta en el 10 de diciembre del año 1926. Mi papá querido, Dios sea alabado. He llegado al término de mi viaje. Me encuentro en un ambiente enteramente extraño y diferente, pero en medio de compañeros llenos de bondad y de sacerdotes que me sirven de padre. Me hallo bien. Estoy contento. Ya he empezado a concurrir las aulas de la universidad, a donde van más de 1000 alumnos, venidos de todas partes del mundo y vestidos de todos los colores. Roma, mi papá querido, es una cosa maravillosa. La iglesia de San Pedro, un prodigio, y tantas cosas que no se pueden contar. Bien, he conseguido la media beca. No me falta nada sino mi patria. Pero Dios mediante la volveré a ver. Supongo que habrán recibido en casa muchas tarjetas mías enviadas del camino. Espero una carta tuya en que me digas muchas cosas. Saludos a los familiares, vecinos, amigos, abrazo para todos. Dios os bendiga. Rogad por mí. Adiós, Julio. Bueno, qué lindo toda esta carta llena de emoción, de espiritualidad, en fin, que nosotros, al leerlos después de tanto tiempo, después de tantos años de haber sido escrito, también nos llenamos de emoción y podemos sentir ese cariño, ese inmenso amor que el siervo de Dios transmitía en estas cartas y en cada accionar de su vida. Bien, estamos llegando al final de este programa. Damos gracias a Dios. Nos encontraremos en un próximo programa, si así Dios lo permite, con la ayuda de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, y de nuestro querido amigo, siervo de Dios, presbítero Julio César Duarte Hortellado.